Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Graneros de José. Hoy es 27 de octubre del 2025, San Lunes, comienzo de semana. Y bueno, la hora son las 5:53, que en realidad debieran ser las 6:53. Lo que pasa es que retrasaron el sábado una hora. Así que para los de Allende el Atlántico, ya saben que no es que vamos tarde, sino que es que retrasaron la hora. Bueno, hoy primero comenzamos como siempre presentando el vídeo que haremos el miércoles, Dios mediante, que se titula un artículo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3, titulado Gobiernos, malos gestores o malas personas. Normalmente con los gobernantes actuales que tenemos socialcomunistas en muchos de nuestros países, pues decimos, estos es que no saben, son ignorantes, son idiotas, son tal. No es que sean malos gestores, es que son buenos gestores del mal, o malas personas, si quieren, si lo prefieren. Y entonces hay un artículo dedicado a ese tema que veremos el miércoles que viene, Dios mediante, como les digo. Bueno, y nos vamos entonces con lo que tenemos para hoy. Ya les anunciaba que íbamos a comenzar un nuevo libro del doctor Stephen Jones, en este caso del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. Ese es un papiro donde estaba un manuscrito antiguo del Evangelio de Juan, ahí lo tienen. Y bueno, hoy vamos a ver la parte 1, que es la introducción, y la parte 2. La parte 1, introducción. Esto se escribió el 9 de septiembre del 2019. Hoy comenzamos una nueva serie, un comentario sobre el Evangelio de Juan. Hace tiempo que quería, dice el Dr. Jones, hacer este estudio, pero no fui movido hasta ahora. La primera vez que hice una serie de cintas de audio sobre Juan fue hace unos 25 años. Se necesitaron 30 cintas, cada una de 90 minutos, imaginen. Esa serie, por supuesto, ya no está disponible. Algunos años después lo reduje solo a 4 cintas, pero eso fue más un resumen. Incluí muchos detalles históricos del Evangelio de Juan en mi comentario de 8 libros sobre Lucas, pero ha llegado el momento de hacer un estudio separado sobre Juan. Me imagino que para cuando esto se complete, si alguna vez se hace, será al menos tan largo como mi estudio sobre Lucas o Apocalipsis. Y vamos a ver que aquí lo tengo yo, son casi 500 páginas, imagínense, serían como 4 o 5 libros, sí. Fechando el Evangelio de Juan. Siguiente epígrafe. Hay muchas teorías sobre la fecha en que Juan escribió su Evangelio. Juan era el más joven de los discípulos de Jesús y vivió hasta el año 100, que fue 2 o 3 años después del reinado del emperador Trajano, que gobernó del 97 al 117, por lo que tuvo muchos años para escribir sus pensamientos. Ireneo, un cristiano de aquellos tiempos que vivió entre el año 120 y el año 202 después de Cristo, escribió en su libro titulado Contra las herejías, capítulo 32, versículo 5, y él, se refiere a Juan, permaneció entre ellos hasta los tiempos de Trajano. Juan había sido exilado a Patmos en el año 93 después de Cristo, hacia el final del reinado del emperador Domiciano, que gobernó entre el 81 y el 96 después de Cristo, quien había perseguido severamente a la Iglesia. Yo creo que es la persecución más fatal que hubo, más dura.
Domiciano había asumido el título de censor perpetuus, es decir, censor perpetuo, que le daba el derecho de determinar el código moral del imperio. En el 93 se añadió asimismo el título de Dominus et Deus, es decir, Señor y Dios. Según Tertuliano, en su libro sobre la prescripción contra los herejes, Tertuliano también fue un eminente cristiano, de los primeros cristianos, abogado además, y que estaba pues con tantos en la corte romana y demás. En su libro sobre la prescripción contra los herejes, el capítulo 36, decía: qué feliz es su iglesia, en la cual los apóstoles derramaron todas sus doctrinas junto con su sangre, donde Pedro soporta una pasión como la de su Señor, donde Pablo gana su corona en una muerte como la de Juan, donde el apóstol Juan fue sumergido ileso en aceite hirviendo y desde allí remitido a su isla en el exilio. Esta ejecución fallida explica por qué Juan fue exilado a Patmos en lugar de ser ejecutado como de costumbre. Patmos era el Alcatraz de la época o del día, una isla escarpada ubicada a 24 millas de la costa de la Turquía moderna, donde los delincuentes endurecidos vivían por un lado y los presos políticos por el otro. Los presos políticos eran tratados con mayor respeto y se les permitía deambular libremente por la isla. Bueno, por lo menos no estaba en una celda, Juan, fue un encarcelamiento al aire libre y con facilidad de movimientos, gracias a Dios. Después de que Domiciano fuera asesinado en el 96, su sucesor, Nerva, concedió la amnistía a muchos de los prisioneros políticos de Domiciano, incluido Juan, el apóstol, y su amigo Prócoro, que había acompañado a Juan y que atendía a sus necesidades en Patmos. Regresaron a Éfeso para continuar ministrando a la iglesia. Mientras tanto, por supuesto, Juan había escrito el libro de Apocalipsis. El Evangelio de Juan comenzó alrededor del 65 al 69 después de Cristo, al principio de la revuelta judía que había resultado en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. También fue aproximadamente cuando Pedro y Pablo fueron ejecutados en Roma, pero su Evangelio permaneció inacabado durante muchos años. Bueno, aquí el doctor Stephen Young dice que Pedro fue ejecutado en Roma. Parece ser que ya saben que hay muchos que opinan que Pedro jamás fue allí, pero en fin, bueno, yo me fío más del doctor Stephen Young. De hecho, tiene 3 finales distintos el Evangelio, como veremos más adelante, lo que muestra que el apóstol continuó añadiéndole y quizás también editando el Evangelio durante muchas décadas, como me pasaba a mí con mi libro Finisterre, el libro Salvando las Distancias, claro, al borde del Jordán, que casi cada año lo releo y lo retoco, ¿no? Incluso, pues creo que fue el año anterior que le añadimos en un capítulo. De hecho, tiene 3 finales distintos, repito, como veremos más adelante, lo que muestra que el apóstol continuó añadiéndole y quizás también editando el Evangelio durante muchas décadas. Su Evangelio permaneció esencialmente como un manuscrito inacabado hasta el año 97 después de Cristo. Aún así, no hay duda de que Juan había estado enseñando estas cosas desde el principio. Primer epígrafe: Juan como un tipo de sumo sacerdote. La influencia de Juan en la Iglesia fue enorme, ya que fue esencialmente reconocido como un sumo sacerdote de la Iglesia desde la muerte de Pedro y Pablo en el año 67 después de Cristo. Los editores del libro de Eusebio, Historia Eclesiástica, nos dicen en un apéndice: la narración de la pasión en el 4º Evangelio parece sugerir que Juan era conocido por el sumo sacerdote. Era conocido por el sumo sacerdote en el tiempo de la pasión de Cristo. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 28, versículo 15. A pesar de que Juan era un pescador galileo, hijo de Zebedeo, él era conocido del sumo sacerdote. Polícrates nos dice que usaba el pétalo, es decir, una mitra, como Santiago, el hermano del Señor, lo que quizás sugiere que pertenecía a una de las familias sacerdotales.
¿Quién es quién en Eusebio, un apéndice de la edición de Penguin Books? Perdón. Eusebio mismo citó a Polícrates en su libro diciendo: otra vez está Juan, que se recostó sobre el pecho del Señor y que se convirtió en sacerdote con una mitra, es decir, un pétalo, un mártir y un maestro. Él también duerme en Éfeso. Historia eclesiástica, capítulo 3, versículo 31 o algo así. Cuando Pablo estaba en una prisión romana enfrentando su futura ejecución en el año 67 después de Cristo, envió a buscar a Timoteo. 2 Timoteo 4:9 le dijo en 2 Timoteo 4:13: cuando vengas trae la capa, es la palabra felonen, pf, felonen, que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Pablo no estaba pidiendo un abrigo, como se ha traducido una capa, ¿no? Los Byzantine War Studies en el Nuevo Testamento dicen: felonen era una envoltura de pergaminos y fue traducida figurativamente en latín por toga o paenula, es decir, una capa, a veces de cuero, citado de Restaurando la Biblia Original por el doctor Ernest Martin. Es cierto que Pablo le estaba pidiendo a Timoteo que le trajera las copias originales de sus propias cartas que había dejado con su amigo de confianza Carpo. Estas estaban protegidas por un felonen, es decir, un estuche o capa de cuero. Creo que Pablo quería estas cartas para determinar cuáles se incluirían en el canon del Nuevo Testamento. Es posible que también haya querido hacer una edición final de estas antes de enviárselas a Juan para su inclusión en el canon, junto con Mateo, que ya había sido escrito en el año 37 después de Cristo. El canon del Nuevo Testamento se completó, excepto el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, en el año 74 después de Cristo, solo un año después de la conclusión de la guerra romana. La estructura hebrea del Evangelio de Juan, siguiente epígrafe. Con el fin de comprender verdaderamente el Evangelio de Juan, uno debe ver su estructura. El Evangelio está estructurado de acuerdo con el popular paralelismo hebreo de la época conocido como quiasmo. Es una estructura donde un autor construye su caso de un punto a otro y cuando llega a su clímax inmediatamente comienza a revertir el curso hasta llegar al final de su pensamiento. A veces los quiasmos son cortos, a veces largos, pero la estructura básica es la misma. Veamos muchos ejemplos de este tipo en ambos testamentos. Muchas de las parábolas de Jesús están estructuradas como quiasmos. Sin embargo, el Evangelio de Juan en su conjunto está estructurado como un quiasmo, construido sobre 8 señales milagrosas, la palabra semellón que Jesús hizo para manifestar su gloria. Al comprender esta herramienta literaria vemos evidencia de organización y podemos tener una mejor idea sobre el flujo de la enseñanza de Juan. Aquí ven el quiasmo, que es como a modo de flecha. La primera parte A va en paralelo con la última parte A1, la B va en paralelo con la última parte B1, la C con la C1 y en el centro la D con la D1. El centro son los más importantes, ¿no? Entonces, bueno, como cualquiera puede ver de un vistazo, A es paralela a A1, B es paralelo a B1, el clímax del Evangelio de Juan se encuentra en la cuarta y quinta señales de Juan, la D y la D1, que es la alimentación de los 5.000, es el capítulo 6 del 1 al 14, y la D1 caminando sobre el mar, que es el capítulo 6 del 15 al 21. Las señales milagrosas o como decíamos, semellón. El propósito principal de estas señales milagrosas es el hecho de que los milagros no son solo actos milagrosos, sino son señales. En otras palabras, los milagros apuntan a algo más en un nivel profético. Ese propósito profético se estableció después del primer milagro de Jesús, como vemos en Juan 2:11.
Este comienzo de sus señales, ahí es la palabra semellón, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El propósito de las señales era manifestar su gloria. Como veremos, esto se remonta al propósito subyacente de la creación misma. La tierra fue creada para manifestar la gloria del Creador. La creación debía ser llena de la gloria de Dios. El cielo y la tierra se iban a casar, y la tierra, es decir, la mujer, debía reflejar la verdad y la gloria del cielo por la ley del doble testigo. Sabemos, por supuesto, que el pecado de Adán causó un gran desvío y retraso en el propósito de Dios, pero Dios no puede ser derrotado, ni puede errar, porque errar, la palabra khattav, K-H-A-W-T-A-W, es pecar. Errar es pecar. Dios no es un pecador, por tanto no puede fallar al blanco, ¿no? Por lo tanto, al final su propósito debe cumplirse. Como cristianos creemos que Dios puede cumplir todas sus promesas, Romanos 4:21, porque esa es la base de la fe del nuevo pacto, como Abraham, que creyó que el Señor era poderoso para cumplir, ¿no? Cristo mismo, como el Logos, como lo dice Juan 1:1, fue el comienzo necesario del éxito divino. Sin él nada fue creado y sin él nada podría restaurarse para cumplir la intención original y el propósito de la creación. Por lo tanto, él es la promesa original de Dios y el fundamento de todas las cosas. Como también mostraremos en nuestro estudio, estas 8 señales, es decir, semellón, se vinculan a los 8 días de la fiesta de tabernáculos, la fiesta culminante de cada año, que profetiza la manera en que la gloria de Dios seguramente deberá venir a la tierra. Sin alguna comprensión de los días festivos de la Escritura, uno apenas puede entender la profecía, porque los días festivos profetizan tanto a nivel personal como a nivel de la creación. Nos hablan de la maduración, tanto de la creación como tanto de nosotros a nivel espiritual, ¿no? Cómo vamos creciendo y madurando según la fiesta de Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Hijitos, jóvenes, padres. Primer piso del arca, segundo piso del arca, tercer piso del arca. Egipto, desierto, tierra prometida, etcétera, etcétera. Lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y las fiestas lo mismo, Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Son las 3 etapas por las que pasamos en nuestra maduración, en nuestro crecimiento espiritual. Hay 2 conjuntos de días de fiesta. Las fiestas de primavera, en el hemisferio norte, que es donde se encontraba la tierra de Israel, pues existía la primavera y el otoño. En algunos sitios no existe la primavera ni el otoño, o es época de frío o época de calor, pero solo existen 2 estaciones. Nosotros aquí en España también tenemos 4. Gracias a Dios. Bueno, las fiestas de primavera profetizan acerca de la primera venida de la cruz, que es la Pascua de Cristo, de la cruz o Pascua de Cristo a su resurrección y presentación al Padre, que es la ofrenda de la gavilla, la ofrenda mecida, de la gavilla mecida, ¿no? Hasta la venida del Santo Espíritu en Pentecostés. Las fiestas de otoño profetizan la segunda venida de Cristo, comenzando con la resurrección, que es trompetas, la fiesta de trompetas, la proclamación del jubileo, que es el día de la expiación, la transfiguración de los vencedores, ese es el verdadero rapto, que es en realidad una transformación de nuestros cuerpos, de cuerpos mortales a cuerpos glorificados. No es que nos vamos en un rapto y desaparecemos de aquí. La venida de la cabeza, es decir, de Cristo sobre el cuerpo, a la mitad de la fiesta de tabernáculos, es cuando la cabeza, cuando eso se cumpla, se unirá con el cuerpo de vencedores, y finalmente la presentación de los hijos de Dios al Padre en el 8º día de tabernáculos de algún año por venir, ya no tardando mucho seguramente. Estos eventos están profetizados en el Evangelio de Juan a través del quiasmo de la 8ª señal, el semellón, que establece el camino a la filiación, que es la plena madurez, la filiación, ¿verdad? Somos hijos cuando somos engendrados en la Pascua, pero no somos verdaderamente formados como hijos maduros hasta que entramos en tabernáculos, después de cruzar el Jordán, morir a la carne
y Cristo es formado en nosotros, aunque dentro de esa etapa final de maduración, que es tabernáculos, también Cristo es formado en nosotros primero como un fruto pequeño que tiene que crecer hasta la plenitud de un varón perfecto. Bien, es imposible entender la escatología o toda esta escatología que no está fundada en el conocimiento profético de las fiestas de otoño, que es trompetas, expiación y tabernáculos, que es donde se dice qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, etcétera, etcétera, pues es una escatología que está fuera de cuadro, que no está basada en las leyes de la segunda venida. Aprovecho para recomendarles un libro excepcional, buenísimo, del doctor Stephen Jones, Las leyes de la segunda venida. Si ustedes quieren tener un conocimiento perfecto de la escatología, pues lean ese libro, que contradice muchas de las cosas que nos han enseñado, porque está escrito bajo la luz de tabernáculos, y por eso, si ustedes quieren conocer una verdadera escatología, estudien ese libro y estudien los otros libros como el de Daniel, del doctor Stephen Jones, Apocalipsis, etc. Estos están todos ya grabados, esos están grabados también en el canal de YouTube de Graneros de José. Estos eventos están profetizados en el Evangelio de Juan a través del quiasmo de la octava señal, semellón, que establece el camino a la filiación. La gloria de Dios comienza a manifestarse en la tierra a través de Jesucristo, como dice Juan 2:11, y de allí procede hacia una mayor manifestación de los hijos de Dios. De tal forma que en Apocalipsis no es la manifestación de Jesucristo cabeza, sino la manifestación de Jesucristo unido a la cabeza, el agnon, que es el gran cordero, unido al arnion, que son los corderitos. Por eso el Señor le dijo a Pedro, apacienta a mis arnion, a mis corderitos. Los corderitos unidos a la cabeza es lo que forma la manifestación de Jesucristo en Apocalipsis. Apocalipsis siempre se refiere a la manifestación del arnion, la cabeza unida a los corderitos. A partir de ahí se procede a la glorificación de la Iglesia en su conjunto, y finalmente eso alcanzará a todos los hombres para sí mismos. Juan 12:32. Bien. Solo cuando toda la creación haya cumplido su propósito divino, Dios estará satisfecho. Eso será o es la restauración de todas las cosas de que se habla en Hechos 3:21. Todo será restaurado. El Señor no perderá absolutamente nada, porque quedaría incompleto si no recuperara todo, porque todo salió de sí mismo, de lo que se llama el vientre de Dios, ¿no? El Señor no va a perder ni una sola partícula de lo que salió de sí mismo. Al final lo va a recuperar todo para estar absolutamente completo. Bien, vemos ahora la parte 2, la perspectiva hebrea de Juan. Juan, aunque dominaba el griego y todo eso, y como sacerdote era fluido en griego, sin embargo su mentalidad es hebrea, y a pesar de que era saduceo, él creía en la resurrección, en los espíritus y todo eso, a diferencia de los ángeles, en los espíritus, a diferencia de los saduceos que no lo creían. Él en eso estaba con Pablo y con los fariseos. Entonces hay cosas que tenemos que ver desde esa perspectiva hebrea para entender bien Juan. Bueno, esto se escribió el 10 de septiembre de 2019, que aquí sobra en el libro, ¿no? Juan era de una familia sacerdotal y era conocido por el sumo sacerdote, y entró con Jesús en la corte del sumo sacerdote. Juan 18:15, cuando lo estaban, cuando apresaron a Jesús y lo llevaron ante el sumo sacerdote, Juan pudo entrar, ¿no? Más tarde también pudo hablar con la esclava que actuaba como portera para permitir que Pedro entrara al patio donde se celebraba el juicio. Juan 18, 16 y 17. Además, Juan fue el único de los 12 discípulos que permaneció al pie de la cruz con las mujeres mientras Jesús sufría y moría. Juan 19, 25, 26. Él, como todos, huyó, porque dice que todos huyeron y le abandonaron cuando fueron los soldados a apresarle. Pero, sin embargo, se conoce que después él se dio cuenta y regresó y dio la cara, ¿no? Y entró allí al juicio y después estuvo a los pies de la cruz. No se avergonzó ni tuvo miedo, ¿no? Santiago y Juan eran los hijos de Zebedeo. Jesús los llamó los hijos del trueno, o Boanerges, ¿no?
Marcos 3:17. El hecho de que estuvieran pescando en el mar de Galilea cuando Jesús los llamó sugiere que Zebedeo mismo no era un sacerdote, sino que era un pescador. Sin embargo, su esposa, la madre de los hijos de Zebedeo, parecía pensar que sus hijos eran dignos de un lugar más alto en el reino, como Mateo 20 y 21, algo que pudiera reflejar su educación anterior en una familia sacerdotal. Probablemente era de familia sacerdotal, o da a entender el doctor Stephen Jones, por parte de su madre. El punto, es decir, la cuestión es que Juan tenía conexiones sacerdotales, aunque oscuras desde un punto de vista bíblico. Sin embargo, Eusebio dice que usaba el pétalo, que era la mitra de un sumo sacerdote, o una pieza para la cabeza, lo que parece sugerir un trasfondo sacerdotal, pues tal terminología no se usó para ningún otro discípulo, ni siquiera para Pedro o Pablo. Siempre es útil conocer los antecedentes del autor de un libro, ya que aunque el Espíritu Santo inspira a algunos a escribir las Escrituras, la personalidad, la educación y la capacidad de escritura del autor humano permanecen intactas. ¡Qué milagro, qué tremendo! En este caso, al comprenderla, es decir, el Señor nos usa sin anularnos, utiliza las propias características y dones que Él nos ha dado al crearnos, ¿no? Al comprender la conexión familiar de Juan con los sacerdotes del Templo de Jerusalén, podemos deducir que estaba más familiarizado que la mayoría con los rituales, reglas y procedimientos del templo. Debido a que el templo en el primer siglo era gobernado por la secta saducea, que estaba fuertemente influenciada por el pensamiento griego, podemos decir con certeza que Juan era fluido en griego mucho antes de abandonar Galilea para vivir en Éfeso. Sin embargo, las creencias de Juan diferían de las de los saduceos, quizás debido al entrenamiento de Jesús, porque poco después de la ascensión de Cristo lo encontramos con Pedro enseñando la resurrección de los muertos, Hechos 3:1 y Hechos 4, versículos 1 y 2. Los saduceos los arrestaron por esto, es decir, los sacerdotes saduceos los arrestaron por esto. Años después Pablo fue juzgado ante el Sanedrín, donde leemos en Hechos 23 del 7, versículos 7 y 8. Y mientras decía esto surgió una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Entonces fue un lío que se montó porque creyeron que Pablo había metido a un gentil al templo con él cuando fue a pagar sus votos, y entonces lo apresaron, y él, como se dio cuenta que los que le acusaban había una mezcla de saduceos y de fariseos, pues sacó el tema de la resurrección para crear división entre ellos. Desde un punto de vista puramente doctrinal, Pablo y Juan estaban de acuerdo con los fariseos en estos temas divisivos. Por extensión, también podemos decir que su punto de vista contrastaba con la teología griega también. Por lo tanto, al leer el Evangelio de Juan debemos entender sus palabras griegas a través de su proceso de pensamiento hebreo, en lugar de a través de la mentalidad griega. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando hemos hablado de Olán y Aionian. La palabra Aionian en griega está expresando el sentido de la palabra hebrea Olán, que no siempre quiere decir eterno. La mayoría de las veces es un periodo más o menos largo, normalmente largo, pero indefinido. Se conoce el principio, pero no el final, pero siempre tiene un final. El término más importante para entender desde el principio es el logos, que es como Juan comienza su evangelio. En el principio era el logos, y entender el logos es el comienzo de la revelación expuesta en su evangelio. El logos griego. La idea griega del logos comenzó con el filósofo Heráclito, que vivió entre el 535 y el 475 a.C. La definió el logos como la fuerza organizadora detrás de un universo en constante cambio. Un siglo después, sus sucesores, Platón y Aristóteles, lo vieron como el principio que dio vida a toda la creación, así como a la facultad de la razón en los hombres. El principio organizacional y también la facultad de la razón. Eso es lo que consideraban los griegos como el logos.
Los griegos no distinguían entre alma y espíritu como lo hacían los hebreos, por lo que creían que la mente, es decir, el alma, era espiritual y divina. Para ellos el alma era el asiento del logos en los hombres, lo que les daba el poder de la razón, y esto formaba la base de su amor por la sabiduría, es decir, la filosofía. Filo y sofía. Filo es amor y sofía, sabiduría, filosofía, amor por la sabiduría. Sin embargo, Juan no era de origen griego, su proceso de pensamiento era hebreo. En aquellos días la traducción de la Septuaginta, o la versión de los 70 de las escrituras hebreas al idioma griego, proporcionó su diccionario hebreo-griego. Es decir, las palabras, esos eruditos hebreos tradujeron las palabras hebreas al griego y eligieron los términos griegos más parecidos, pero no siempre eran exactos. La Septuaginta estandarizó la forma en que las palabras hebreas se traducían al griego. Estos equivalentes hebreo-griego no significaban que los conceptos hebreos debieran cambiarse para adaptarse al pensamiento o la teología griegos. Por ejemplo, el concepto hebreo de Seol, quiere decir la tumba o el estado de los muertos, no se puede redefinir de acuerdo con el equivalente griego Hades. Aunque el Nuevo Testamento a menudo usa la palabra Hades, debe pensarse en los términos del Seol, que es el sepulcro. De lo contrario, pensaremos en términos de almas inmortales que cruzan el río subterráneo Eridanus hacia el reino del dios llamado Hades, quien se dice que es el hermano de Zeus y Poseidón. El Seol tampoco tiene un perro de 3 cabezas llamado Cerberus que acompaña al dios del inframundo. El hombre perfecto y la filiación. Siguiente epígrafe. Para nuestro propósito, debemos entender que el logos griego no era lo mismo que el logos hebreo, aunque ciertamente hubiera una similitud limitada. O sea, no expresaba parte del concepto hebreo, pero no en su totalidad. La idea de que el logos era la causa inteligente de todas las cosas y que la razón divina creó todas las cosas era en verdad un concepto bíblico. Del mismo modo, la idea platónica de que el logos dio vida a toda la creación se refleja en Juan 1:4. En él estaba la vida. A los griegos les preocupaba describir al hombre perfecto y cómo lograr tal perfección mediante la adquisición de sabiduría en las escuelas de filosofía. Juan presentó a Jesucristo como ese hombre ideal y también mostró cómo el resto de nosotros puede alcanzar la misma perfección a través de él, su crucifixión, resurrección y ascensión. Cristo es la puerta, como decía Juan 10:9, a través de la cual todos los hombres deben pasar pues para asemejarse a Cristo y alcanzar la perfección. La puerta no era mera filosofía, sino una experiencia de vida, ¿verdad? Ni ningún hombre podía alcanzar la perfección a través de un estudio anímico de la sabiduría, que caracteriza a la religión basada en las obras según la voluntad del hombre. La puerta de Cristo depende completamente de la obra de Cristo y del hecho de que cumplió todas las leyes que profetizaban de él, siendo las más prominentes las leyes de los sacrificios. Por lo tanto, Juan lleva al lector de vuelta a la palabra de Dios y a la Torá, es decir, la ley, que sentaba las bases para el ministerio de Cristo y cómo convertirse en hijos de Dios. Es decir, el llegar a la perfección, alcanzar la perfección, no se consigue por mucho estudiar la filosofía, ni siquiera estudiar la palabra de Dios o sabérsela de memoria. Necesitamos un engendramiento, una vivificación. Necesitamos que el Espíritu Santo engendre en nosotros, nos engendre en Cristo, es decir, plante en nosotros, en nuestro espíritu, una semilla de vida, de su vida, que va a crecer y desarrollarse conforme a esas fiestas que hemos dicho de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, que son 3 etapas de maduración, hasta alcanzar la perfección que viene con la plena filiación, la madurez. Es decir, cruzamos el Jordán saliendo de Pentecostés y entramos en la última etapa, que es la de Tabernáculos, donde Cristo ha sido formado en nosotros, hijitos míos, por los que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero Cristo es formado en nosotros como semilla, que tiene que desarrollarse en nuestra experiencia hasta alcanzar la plena madurez, hasta que esa semilla produzca el fruto.
que es un varón perfecto, a la imagen y semejanza de Dios, es decir, que seamos vencedores. Esa perfección la alcanzan los vencedores. Por desgracia, la mayoría de la Iglesia no la alcanza en esta vida, aunque todos las tenemos que alcanzar al final, incluso hasta los incrédulos, ¿verdad? En el jubileo de la creación. La puerta no era, decíamos, no era mera filosofía. Cristo es la puerta a la entrada a una vida, ¿verdad? Que es la única que puede llevarnos a la perfección, a ser como Cristo, que era el hombre perfecto. Por eso le llaman el Hijo del Hombre. La búsqueda griega del hombre perfecto se responde en el Evangelio de Juan en términos de convertirse en hijos de Dios. Juan 1, 12 al 13. Al estructurar su evangelio según los 8 días de fiesta de tabernáculos, Juan también muestra cómo esa fiesta profetizaba la filiación desde el nacimiento hasta la presentación de los hijos en el 8º día, de acuerdo con la ley. Éxodo 22, 21 al 30. Digamos que Pascua es el engendramiento, Pentecostés es la gestación en el útero espiritual, ¿verdad?, donde Cristo es formado en nosotros, y tabernáculos es donde Cristo es dado a luz en nosotros o por nosotros. Cristo es formado en nosotros. Al estructurar su evangelio según los 8 días de fiesta de tabernáculos, Juan también muestra cómo esa fiesta profetizaba la filiación desde el nacimiento hasta la presentación de los hijos en el 8º día, de acuerdo con la ley. Éxodo 22, del 29 al 30, pero ese nacimiento es cuando cruzamos a tabernáculos, no cuando somos engendrados. Cuando somos engendrados es el engendramiento. Después viene la gestación, como decíamos, en Pentecostés, y el nacimiento en tabernáculos. Por esta razón, la primera señal milagrosa es la fiesta de bodas que hubo en Caná, que es donde María combinó a Jesús para que hiciera su primer señal o milagro, que cuando se calcula en medidas modernas los cántaros de agua que había allí, el milagro de la conversión de esas, cuenta como Jesús, en medidas modernas, cuenta cómo Jesús convirtió 153 galones de agua en vino. Y la 8ª señal, que es su paralelo, presenta 153 peces grandes, maduros, Juan 21 al 11. ¿Se quieren que es el significado de los 153 peces grandes que pescaron después de que Jesús resucitó? Pues se quiere decir esos vencedores, maduros, peces maduros o personas que han alcanzado a vencer, ¿no? La transformación del agua en vino habla del cambio atómico que ocurrirá en nuestros cuerpos a través del cumplimiento de la fiesta de tabernáculos, es decir, la transfiguración de nuestros cuerpos mortales en cuerpos glorificados, en cuerpos de luz. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Lo que comenzó así el primer día de tabernáculos, es decir, con la primera señal, milagro, se completará el 8º día cuando los hijos de Dios se presenten al Padre para que puedan manifestarse al mundo. Juan no estaba adoptando la visión griega de las cosas, sino que estaba apelando a sus lectores griegos para que adoptaran la verdad de las escrituras hebreas. Lo que buscaban los griegos nunca podría lograrse a través de la filosofía o la voluntad de sus almas. Podría lograrse no mediante el estudio en el aula, sino solamente siendo engendrados por el Espíritu. Se trata de formar parte de la familia de Dios, donde todos reconocen la paternidad de Dios. Efesios 3, del 14 y 15. Esa es una nueva vida, que no se puede obtener por ninguna manera, por mucho esfuerzo ni por mucho estudiar, sino que es una vida que viene por un engendramiento de arriba, de lo alto. Siguiente epígrafe. El logos hebreo. La Septuaginta usa la palabra logos como el equivalente al dábar hebreo. El dábar quiere decir la palabra. Por ejemplo, en Números 11:23 Dios dice: ahora verás si mi dábar se te cumple o no, si mi palabra se te cumple o no. La Septuaginta dice: ahora sabrás si mis logos te pasarán o no. Si mis dábar, aquí parece, si mis dábar se te cumple o no.
¿Se te cumplen o no? Porque es plural. La Septuaginta dice, ahora sabrás si mis logos te ocurrirán o no. Nuevamente, hablando en plural, Deuteronomio 1.1 comienza con estos son los Dabarim. Dabarim, estos son mis... Entonces aquí debe ser Dabarim. La New American Standard Bible y la Septuaginta dice estos son los Logoi, en plural. Los hebreos fueron más allá del significado superficial de Dabar al aplicarlo al concepto de Menra. La Menra era la palabra creadora de Dios y también se usaba en el Targum hebreo como un sustituto de el Señor, o sea, la Menra era el Señor, es decir, Cristo. Es decir, Dios mismo también era su palabra, porque su palabra expresa quién es Él. Dios siempre será fiel a su palabra porque siempre debe ser fiel a sí mismo. Por lo tanto, se decía que la Menra era la manifestación de Dios, como Cristo, es decir, Cristo. La Menra, cuando se usa para describir el gobierno de Dios sobre el destino del hombre, es decir, la predestinación, era el agente de Dios. El Targum también dice, mi Menra será para ti por una deidad redentora. La Enciclopedia Judía, volumen 3, páginas 464 y 65, edición de 1904, también nos dice que el equivalente griego de Menra era el Logos. El concepto de Menra seguramente era bien conocido por el mismo Juan y a través de él la Iglesia también llegó a comprenderlo. De hecho, debido a que la Iglesia primitiva usaba el término Logos aplicado a Cristo, los judíos mismos casi lo abandonaron. Claro, porque no querían aceptar a Jesús, ¿no?, como el Cristo. La Enciclopedia Judía dice, en la antigua liturgia de la Iglesia, adoptada de la sinagoga, es especialmente interesante notar con qué frecuencia el término logos fue cambiado a Cristo. Posiblemente debido al dogma cristiano, la teología rabínica fuera de la literatura de Targum, hizo poco uso del término Menra. Página 465. Solo hubo una ligera comparación entre el logos de la mentalidad griega y el Menra en el pensamiento hebreo. Los griegos tenían poco o ningún conocimiento de la ley bíblica y buscaban la sabiduría mundana. 1 Corintios 1, 20 al 24, en lugar de la sabiduría de Dios contenida en la ley. Deuteronomio 4, versículos 5 a 6. De hecho, ni los judíos ni los griegos, me salta un párrafo. Solo hubo una ligera comparación entre logos de la estaba bien. De hecho, ni los judíos ni los griegos buscaban la perfección a través del engendramiento espiritual. Ambos buscaban la perfección por la voluntad de la carne y la voluntad del hombre a su manera. Juan, sin embargo, los griegos a través de la filosofía y los hebreos, pues lógicamente, o los judíos a través de el cumplimiento de la ley, pero no por el engendramiento. Juan, sin embargo, presenta otro camino a través de la única puerta, Jesucristo. Esa puerta se entiende por revelación en la palabra de Dios, incluida la Torá. Cuando Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era el Logos, estaba explicando Génesis 1.1, en el principio creó Dios. También estaba presentando a Cristo como la Menra de Dios, quien estaba tan lleno de la palabra que él se convirtió en la palabra viva, la encarnación de la palabra hecha carne. Al hacerlo, Cristo fue la imagen perfecta de Dios y la representación exacta de su sustancia o naturaleza. Hebreos 1.3. Esto era lo que se suponía que era Adán. Esto era lo que se suponía que era Adán, pero fracasó porque había sido creado. Génesis 1.27, a imagen de Dios y formado o moldeado de la tierra, Adamá, en Génesis 2.7. Entonces Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 45 al 47. Así también está escrito, dice 1 Corintios, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viviente. El último Adán se convirtió en un espíritu vivificante.
El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo celestial, ¿no? Se necesitaría un hijo engendrado para tener éxito donde un hijo creado había fallado. Adán, por lo tanto, no era la menra, solo Cristo es la menra. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí lo que tenemos para el día de hoy. Quizás haya sido un poquito más largo, son 2 capítulos, 10 páginas. Para el próximo día que abordemos este libro, que va a ser un viaje maravilloso por el Evangelio de Juan, ya se lo anticipo, pues veremos la parte 3, Dios y dioses, y la parte 4, bueno, veremos cuántos dioses, la escritura inspirada, revelación útil en la ley, y luego en el, vamos a ver, después veremos el Evangelio de Juan, parte 4, vamos a ver, la parte 4 del Evangelio de Juan. Esto también lo podemos quitar, perdón que aproveche para hacer esto. La parte 4 será el capítulo 4, parte 4, la luz y el testigo. La primera creación, la luz. Vamos a estudiar esos conceptos que a veces se nos confunden. Juan el testigo. Y aquí nos quedamos. Eso es lo que tendremos. Entonces, bueno, pues llegados hasta aquí, como siempre, solo me queda orar para que Dios nos dé la gracia para poder entender este Evangelio de Juan a cabalidad bajo esta lámpara de la luz de la gloria de la Shekinah en tabernáculos. Eso lo pido para todos nosotros y para que el Señor nos dé perseverancia, para que no nos durmamos, para que no nos cansemos, aunque sean libros largos, porque conviene conocer todas estas cosas a fondo. Queridos hermanos, hay que tener un poquito de paciencia y ser constantes si queremos alcanzar a ser vencedores, si queremos alcanzar la madurez. Que el Señor nos esfuerce para que seamos valientes y que meditemos en todas estas cosas, como decía Josué, noche y día, cada día de nuestras vidas. Bueno, pues emplazándoles entonces hasta el miércoles, donde veremos eso de gobiernos nuevos, malos gestores o malas personas. Veremos ese capítulo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3. Pues emplazándonos hasta el miércoles, como siempre, pásenlo bien.